Gracias a esto que hacemos nosotros, muchísima gente nueva entra que no conocía la danza. La mayoría de los danzantes venimos de tradición oral, que ya algún familiar, un tío, un hermano, un primo, nuestros padres se dedican a la danza también desde su niñez. ¿Quiénes son las personas que más los vienen a ver? Normalmente aquí en el centro, en Zócalo, es el extranjero, más de Europa, de Estados Unidos. ¿Qué onda, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva historia en este su canal Historiando Vlogs. Cada que voy al centro de la Ciudad de México pues me encuentro con algunos danzantes, estas personas que pues bueno vendrían a representar nuestro pasado prehispánico de alguna manera. De hecho, muy probablemente en tu niñez también bailaste una danza de este estilo. Este pasado anterior a la conquista de los españoles, ese pasado de la gran Tenochtitlán, es este pasado prehispánico del que muchos mexicanos estamos orgullosos. Aquí en el centro de la Ciudad de México, pues bueno, tenemos constancia de que existieron los mexicas en lo que sería la gran Tenochtitlán. Pero diversas culturas estarían asentadas en gran parte del territorio mesoamericano. Estas personas que representan nuestro pasado mesoamericano y que pues bueno, oficialmente terminaría con la conquista de los españoles. Nos dan un vistazo, una mirada a aquel pasado de este país. Entonces empezaron a surgir diversos cuestionamientos sobre esta actividad, por lo que me contacté con una de estas personas, le comenté cuáles eran mis dudas, mis inquietudes sobre esto y amablemente accedió contestando nuestras preguntas para este video. Creo que será una muy buena historia, así que acompáñenme. ¿Qué tal, amigos? Me encuentro con nuestro amigo Julio, quien amablemente aceptó contestarnos nuestras preguntas para este video. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Julio Alberto Hernández, soy originario de aquí de la Ciudad de México. Yo me dedico aquí en el centro histórico a la danza azteca chichimeca, danza mexica. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? De la danza a la danza en 30 años y aquí la labor de difusión cultural que hacemos en el centro histórico aproximadamente 25 años. Esta actividad de difusión cultural se inició aproximadamente en los años 85, 86 y yo estoy desde el 96 aproximadamente aquí haciendo esta labor de difusión cultural para que la gente conozca nuestras raíces, nuestros orígenes y nuestra cultura. ¿Cómo fue que usted se inició en practicando la danza? La mayoría de los danzantes venimos de tradición oral, que ya algún familiar, un tío, un hermano, un primo, nuestros padres se dedican a la danza también desde su niñez y entonces nos van heredando estas tradiciones y nosotros lo que hacemos es lo mismo, seguir transmitiéndole a nuestros hijos esta enseñanza de la danza, del vestuario y nuestras tradiciones. ¿Quiénes son las personas que más los vienen a ver? Normalmente aquí en el centro, en Zócalo, es el extranjero, más de Europa, de Estados Unidos vienen, pero no muchos, son más europeos. Y en segundo lugar, pues el turismo mexicano, la mayor parte del norte, pues los puede decir el turismo sureño de aquí de México, centroamericanos y esa onda casi no llegan aquí.
¿cómo viene siendo un día común de alguien que se dedica a hacer esto? Bueno, aquí nosotros esto lo hacemos los fines de semana. Los que viven lejos, porque algunas personas vienen desde el Estado de México a las 5 o 6 de la mañana, ya tienen que estar bañándose, desayunando para llegar aquí temprano. Aproximadamente empezamos a tundarnos, a algunos que se pintan, a vestir los penachos o pilis. Llegamos aquí a las 8:30, 9 de la mañana y empezamos a hacer nuestra labor de difusión aproximadamente a las 9:30, 10 y terminamos nuestras actividades aproximadamente a las 6:30, 7 de la tarde. ¿Qué tan difícil es hacer esto? Pues para nosotros, como ya lo traemos en la sangre, ya no es para nada difícil, al contrario, lo hacemos con emoción, con gusto y alegría. ¿Qué significa lo que ustedes danzan? Nosotros hacemos, se llama chicontequiza, que quiere decir salir del silencio. Lo que hacemos nosotros simboliza el universo. En el centro siempre hay una copa negra, si has visto que sale humo, se simboliza el sol, y los danzantes nos ponemos alrededor, que simbolizamos los planetas. Por eso los movimientos los empezamos de izquierda hacia derecha, haciendo el movimiento de rotación, y en nuestro propio eje también lo hacemos igual, para hacer el movimiento de rotación del movimiento de traslación alrededor del sol. Eso lo que hacemos es una danza cósmica, por eso se llama salir del silencio, en agua de chicontequiza. Vemos variabilidad de vestimentas. ¿Nos podría hablar un poquito sobre qué significado tiene? Claro, normalmente nosotros debemos de utilizar nuestros atavíos, nuestras vestimentas, atuendos, dependiendo el nombre que nosotros tenemos dentro del calendario azteca, que se llama el Tonalpohualli, el calendario azteca. Y entonces en el calendario azteca también te toca venado, te toca jaguar, te toca agua, te toca caña, te toca carrizo, carrizo 1, carrizo 2 y así. Entonces lo que se hace con esos nombres es hacer tu vestuario dependiendo del nombre que te haya tocado. A mí me tocó jaguar, por eso mi vestimenta es como de simbolizando un jaguar. ¿Hace otra cosa aparte de esto? ¿Otra actividad? Yo me dedico a hacer los vestuarios para los danzantes, los guaraches, los penachos, copilis, los atavíos y todo lo que son ajas o yandantes, todo lo que viene siendo para el danzante. Y aparte me dedico a hacer espectáculos también de danza, pero ya no danza precisamente así, sino espectáculos. Viajo así a Estados Unidos, a Colombia, a Italia, a Alemania, a representar a México. ¿Han tenido ustedes algún problema al estar desempeñando esta actividad? Normalmente sí, pero siempre es con las autoridades. Varias veces nos han intentado quitar, pero no han podido, porque pues, precisamente es una labor de difusión cultural. ¿Llega a haber algún tipo de conflictos con otros grupos que se dedican a esto? Lo regular tenemos que bailar, no sé, 4 o 5 danzas, y hay unos que están fuerte la energía y se pasan una danza y el otro se molesta. Oye, es que ya me tocaba nada más cosas sencillas, nada fuerte. ¿Cómo es que definen los lugares, sus lugares de actividad? El Consejo de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México, ellos son los que nosotros tenemos que registrarnos ahí, y ellos son los que nos definen los espacios donde nos vamos a colocar cada uno de nosotros. Y ya nosotros nos organizamos para ir por tiempos en la danza, cada 15, 20 minutos le toca a este grupo, después al otro, y así nos vamos definiendo nosotros para hacer nuestra labor de la danza. ¿Qué es lo que más le gusta de realizar esta actividad? Pues lo que más me gusta es la difusión, que gracias a esto que hacemos nosotros, muchísima gente nueva entra que no conocía la danza, siempre nos preguntan, oye, ¿dónde puedo aprender? Y ya nosotros tenemos
hacemos ensayos que son totalmente gratis en las tardes, noches, en diferentes delegaciones o aquí en el centro histórico, y ya hacemos labor de difusión a los niños, también hacemos talleres para enseñar náhuatl, para enseñar artesanía, la danza, y la filosofía y todo ese tipo de cosas, y lo que nos encanta es eso de hacerme difusión cultural y que la gente conozca más, se adentre, ya después los encuentras en algunas danzas a personas que no sabían, ya los ves atareados, formados, y eso es lo que da mucho gusto y alegría. ¿Cómo ve usted el futuro de esta actividad? Pues bastante prometedor, porque le digo va creciendo mucho esta danza, cada día somos muchísimos más y más. ¿Qué mensaje referente a esto usted le diría a todas las personas que lleguen a ver este video? Pues que los invitamos a que vengan aquí al centro histórico, a la Ciudad de México, a que conozcan nuestra cultura y a que la amen, porque si la conocen les va a encantar y van a adentrarse y van a aprender de ella, porque mucha gente por culpa de españoles o malos mensajes que nos dicen que indios, que apaches, que ni somos indios, ni somos apaches, ni nada de eso, simplemente somos danzantes o mexicas, pues que conozcan, que vengan a conocer, y damos clases gratis de danza, de artesanía, de náhuatl, y ya se aprenden, le pueden ir enseñando a sus hijos el valor de su cultura, de sus raíces, de sus orígenes, y eso es lo que les invitamos para que no intenten adoptar culturas anglosajonas o de otros países. Bueno, pues nos despedimos de nuestro amigo el señor Julio, quien amablemente, bueno, pues nos contestó estas preguntas para este video. Muchas gracias, señor Julio. Muy bien, gracias. Hasta luego. Mi respeto y admiración para estas personas que representan gran parte de nuestra historia. Pero cuéntame, ¿tú has visto a esas personas cuando vas al centro de la Ciudad de México? O muy probablemente también los hayas visto en tu ciudad. Me gustaría que me platicaras cuáles son tus impresiones, qué piensas tú acerca de esta actividad. Déjame saber acá abajo tú qué opinas. Pero recuerda siempre hacerlo con respeto, por favor. Y visita mi serie de Mexicano en México, donde encontrarás más videos de este estilo. Así es que date una vuelta a esos videos que están sumamente relacionados con este. También te recomiendo mi otra serie de historias que has vivido, que vivirás, donde tratamos temas un poco más relajados. Déjame acá abajo tus opiniones al respecto. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba nuevo contenido. Nos vemos la próxima con una nueva historia, solo aquí en este tu canal, Historiando Vlogs.